Muy bien, felices otra vez y contentos de volver a verlos, de poder volver a sintonizarnos. Tenemos ahora la propuesta de que nosotros vamos a tener un espacio otra vez para conversar sobre temas de las emociones. En esta oportunidad seguimos hablando sobre el tema de la inteligencia emocional. Hoy día vamos a hablar sobre el control de las emociones, no sin antes agradecer siempre a nuestro amigo, el señor José Vidal de Cable Andino, que nos da la oportunidad de tener estos espacios de conversatorio, estos espacios de reflexión para los padres, para el público en general, para los colegios. Y estamos muy contentos de poder colaborar con nuestros conocimientos, con nuestra experiencia, para que muchas más familias comience a generarse este proyecto de bienestar. Ahora vamos a ver un video muy interesante que nos va a hablar sobre qué es esto de la inteligencia emocional. Y después vamos a hablar también sobre la importancia, dentro de la inteligencia emocional, la importancia del control de las emociones. Muy bien, entonces los dejo con el video y después seguimos hablando. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Llevo muchas décadas escribiendo sobre esto y le he dedicado mi vida porque creo que la habilidad, la capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones, entender lo que sentimos y por qué es importante cómo se sienten otros y usarlo en nuestras relaciones, es totalmente necesaria para que funcione bien un matrimonio, la vida en general, el trabajo, en definitiva, es esencial para la felicidad. La inteligencia emocional tiene que ver con las habilidades personales, no es un aprendizaje académico. Se centra en cómo te manejas a ti mismo y tus relaciones. Hay 4 partes. La primera es la conciencia de uno mismo, es decir, saber lo que sientes, por qué lo sientes, lo que determina sus consecuencias, lo que puedes hacer bien o mal. Después, gestionarse a uno mismo, ser capaz de cumplir tus metas, ser positivo ante los contratiempos, controlar las emociones perturbadoras para que no te destrocen la vida o te impiden hacer lo que quieras hacer. En tercer lugar, la empatía, entender cómo se sienten los demás. Las personas no lo dicen todo con palabras, sino con el tono de voz, con el lenguaje no verbal, etc. Así que ser capaz de entender eso, de entender el punto de vista del otro y utilizando eso saber qué le pasa a la otra persona. Por último, manejar bien las relaciones, colaborar, ser bueno en un equipo, resolver conflictos, influenciar a la gente, persuadir, comunicarse, escuchar, todas esas habilidades. De eso trata la inteligencia emocional. ¿Qué significa ser inteligente con relación a nuestras emociones? Ese es exactamente el objetivo de la inteligencia emocional. A eso se refiere realmente. Primero creo que es importante darse cuenta de que cada emoción tiene su lugar. Cada emoción es un mensaje importante. El problema empieza cuando las emociones se vuelven muy fuertes o están muy fuera de lugar, son inapropiadas o duran demasiado tiempo. Por ejemplo, si una niña de 8 años se enfada porque no la han invitado a una fiesta, es normal que esté enfadada. ¿Cuánto le dura? ¿Sigue enfadada 2 días después, 2 semanas después? ¿Y su madre? ¿Estará enfadada solo por eso, por esa única cosa? ¿Se despierta a las 2 de la mañana preocupada? Estaría fuera de lugar, es demasiado. Tener inteligencia emocional es principalmente escuchar qué te dicen las emociones y asegurarse de que puedes manejarlo si se está entrometiendo en otras cosas que quieres hacer. En otras palabras, una emoción tiene su propósito, pero luego termina y tienes que seguir adelante. En el aula hay un póster de un semáforo con la luz roja, la amarilla y la verde. Dicen, cuando estés enfadado acuérdate del semáforo. Con la luz roja, para, cálmate y piensa antes de actuar. Es genial porque enseña a los niños que no puedes controlar qué sentirás, cuándo o cómo de fuerte será, pero sí lo que haces después de sentirlo. Puedes parar, relajarte y pensar qué pasaría
si haces una cosa u otra. La luz amarilla significa pensar todo lo que puedes hacer y cuáles serán las consecuencias. La verde, elige la mejor e inténtalo. Pero si aprenden a gestionar esto mejor, no les altera tanto. Toda emoción perturbadora es una distracción. No puedes prestar atención ni al profesor ni al libro porque piensas en esa fiesta a la que no te han invitado o cualquier otra cosa. Pero si enseñamos a los niños a gestionar esos melodramas presentes en sus vidas, podrán aprender mejor. Las habilidades que te distinguirán están en el campo de la inteligencia emocional. ¿Puedes persuadir, autogestionarte, empatizar? Esas son las habilidades importantes en el mundo laboral. Según dices, hay una conexión directa entre tu inteligencia emocional y tu éxito en la vida y en lo profesional, ¿no? Los datos son muy convincentes. Si observas los estudios que hacen las empresas para identificar los mejores líderes, los mejores trabajadores, concluyen en que lo que caracteriza a los grandes trabajadores es su inteligencia emocional. ¿Por qué los errores y las frustraciones son tan importantes? Lo diría de otra forma. No diría que los errores y frustraciones son oportunidades de aprender. Diría que cómo manejan los errores y las frustraciones es lo importante. Equivocarse, si no aprendes de ello, no ayuda tanto. Es verdad, es cierto. Sin embargo, uno de los elementos del éxito profesional y del éxito en la vida es ser capaz de recuperarse de un fracaso y un contratiempo. La vida está llena de contratiempos y obstáculos, pero si dejas que eso te pare y no sigues intentándolo, no aprendes del error. Pero si eres capaz de ver la oportunidad que hay en esa situación, aunque estés muy enfadado por algo, controla tus emociones y sigue adelante. En otras palabras, la gente que cumple sus objetivos no deja que le paren los obstáculos, contratiempos y frustraciones. Aprenden a seguir adelante. Has mencionado algo. Es una habilidad específica que siempre has destacado y dices que hay que reforzarle a los niños. Es muy interesante la concentración. Sí. ¿Cuál es su importancia y cómo podemos enseñarla? Primero, es la capacidad de prestar atención o ignorar las distracciones. Poner atención en lo que quieres. No sacar el teléfono y jugar a un juego. No mandarle un mensaje a tu mejor amigo. No meterse en Facebook o lo que sea que hagan los niños hoy en día. Eso es una tentación, una seducción. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. Sí. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Vale. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. ¿Cómo se vincula la inteligencia emocional con la felicidad? ¿La gente que tiene más inteligencia emocional es más feliz? Por definición, de hecho, si lo piensas, la capacidad de controlar las emociones negativas, desagradables, rabia, miedo, celos, es parte de la inteligencia emocional. Diría que los que son más felices son más inteligentes, y también que la inteligencia emocional hace más probable que alguien sea feliz. Qué interesante este video del psicólogo Daniel Goleman de la Universidad de Harvard, que efectivamente él hace esta teoría de cómo la inteligencia está ayudando al ser humano a entender sus emociones, a regular sus emociones, a generar motivación, para después emprender este viaje de la empatía y aprender a tener esta habilidad social de conectarnos
unos con otros. Pero vamos a conversar con Eduardo a ver qué piensa sobre este video. Cuéntanos, Eduardo. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Una vez más en el programa, intensamente como padres, ¿no? Y como siempre el objetivo es tratar de dialogar, conversar, encontrar un poco, analizar un poco esta información que hemos podido tener, ¿no? Bueno, hay varias cosas interesantes en lo que nos acaba de decir Goleman. Bueno, si bien Goleman trae un poco el concepto de la inteligencia emocional y lo hace conocido a nivel mundial, no necesariamente es el primero que manejaba esta información. O sea, ya ha habido una tendencia muy fuerte de hablar de las emociones en los últimos años. Quiero destacar algunos comentarios que hemos visto ahorita en el video, Víctor, relacionados, por ejemplo, a el control de las emociones perturbadoras, ¿no? O sea, eso es algo que quizás lo podemos escuchar, que quizás lo hemos podido leer, pero que en la práctica, pues, no necesariamente es muy sencillo, ¿no? Hacerlo. O sea, pero para yo poder controlar justamente estas emociones perturbadoras, lo primero que tengo que hacer es identificarlas, ¿no? Que es un poco lo que hemos venido hablando en el transcurso de los programas. O sea, hay que identificar qué es lo que me perturba, qué es lo que a mí me incomoda, qué es lo que a mí me fastidia. Si yo no puedo identificar estas situaciones, estos actos que me generan una incomodidad emocional, va a ser muy difícil que lo podamos controlar. Goleman nos habla de controlar las emociones perturbadoras, pero también Goleman nos habla del tema de la empatía, ¿no? O sea, no solamente es que yo pueda controlar mis emociones, que yo pueda de alguna manera entender qué me está pasando y poder manejarlo, sino que también es pensar en la otra persona, ¿no? O sea, y ahí viene un poco la importancia de lo que hoy se le conoce como la parte socioemocional. O sea, no estamos solos en el mundo, sino hay personas que están con nosotros también. Y eso es muy importante entenderlo porque se da en cualquier ámbito social que nosotros tenemos. No solamente es lo que yo pienso, sino lo que piensa mi pareja, ¿no? O sea, no solamente es lo que yo pienso, lo que yo siento, sino lo que sienten mis hijos. No solamente lo que yo siento o pienso, sino lo que también sienten y piensan mis compañeros de trabajo. Entonces, esa es empatía, ¿no? O sea, tratar de entender las emociones también que tienen las otras personas. Tratar de entender que cada acto, cada conversación, cada palabra que yo diga va a generar, obviamente, una respuesta emocional en las personas que interactúan conmigo. Goleman lo explica enormemente y nos lleva a diferentes ámbitos, ¿no? El tema de la inteligencia emocional, no solamente al ámbito de la casa, al ámbito del hogar. Nos lleva también al ámbito organizacional, ¿no? Que es algo que quizás poco a poco vamos a comenzar a entrar también en los diferentes programas. O sea, ¿qué hay en las organizaciones? ¿Por qué hoy las empresas comienzan a dedicarle tiempo a que sus colaboradores puedan ser más felices en el lugar de trabajo? La inteligencia emocional, las habilidades de inteligencia emocional en el ámbito organizacional, como lo hemos visto en el video, se basan en la habilidad de poder persuadir, en primera instancia, autogestionarse y empatizar con el resto de los colaboradores. ¿Es sencillo eso? Quizás no es tan sencillo como nos imaginábamos, ¿no? O sea, como la inteligencia emocional abarca diferentes aspectos de nuestra vida diaria. Por último, mencionar, y creo que no menos importante, el tema de la inteligencia emocional en la educación, ¿no? O sea, la educación, sabemos hoy la vinculación muy fuerte entre las emociones y la memoria, pero Goleman también nos habla de algo que es fundamental, que se llama la atención, ¿sí? Ya, si queremos ya entrar un poquito al tema de la educación, ¿cómo enseñamos a atender? O sea, ¿qué tanto es nuestra capacidad atencional? Esta atención que diferentes autores lo pueden dividir entre una atención selectiva, una atención sostenida, una atención dividida o una atención alternada, como hoy se conoce. ¿Qué tanto lo podemos manejar, no? O sea, ¿qué tanto podemos realmente manejar nuestro factor atencional, que es la base, que es la puerta del proceso de aprendizaje? Entonces, vamos a tener, creo, un programa destinado al hablar de la atención, los tipos de atención y cómo manejar la atención en un salón de clase. Estas habilidades que caracterizan el saber escuchar a los demás y saber escucharnos nosotros mismos, cómo nuestro cuerpo está reaccionando, cómo nuestras emociones están reaccionando, son fundamentales.
Si nosotros nos sentimos perturbados emocionalmente, simple y sencillamente no vamos a poder responder de la mejor manera. No nos vamos a concentrar bien, no vamos a interactuar bien, no vamos a memorizar bien y no vamos a relacionarnos bien. Y miren que estamos hablando de factores emocionales que no solamente perjudican nuestra salud, perjudican a nosotros, sino que también perjudican al contexto en el cual nos encontramos. Al grupo de personas que interactúan con nosotros, también hay una vinculación muy fuerte ligada ahí. Y para terminar, para escuchar un poco también tu opinión, Víctor, quiero cerrar solamente con esta parte importante, ¿no? O sea, la inteligencia emocional y la felicidad. ¿Las personas con mayor inteligencia emocional son más felices? ¿No? Toda una pregunta y todo un cuestionamiento que quizás muchas evidencias científicas hoy están comenzando a tratar de demostrar. ¿Realmente me siento más feliz cuando controlo mis emociones? ¿Realmente puedo controlar, inhibir estos grandes problemas, estas emociones que quieren prolongarse en el tiempo, son demasiado fuertes que me generan complicaciones? Entonces, hoy se sabe que las personas que controlan más sus emociones son más felices. Y la pregunta que nos haríamos es, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Queremos que sean felices? Pues no será la responsabilidad de nosotros los padres de enseñarles a controlar sus emociones, si queremos que ellos sean felices, no solo hoy, sino también mañana. Y no solamente mañana en su vida académica, sino también probablemente en su vida laboral y en su vida familiar cuando ellos tengan sus familias. Víctor, no sé tú qué opinas, ¿qué nos puedes agregar un poco de lo que hemos visto? Sí, buenísimo lo que estás comentando. Efectivamente, hay tanto por hablar de la inteligencia emocional y efectivamente es una muy buena pregunta, Eduardo, de cómo uno por medio de la inteligencia emocional sigue siendo y proyectándose a ser más feliz, ¿no? Entonces, yo lo resumiría, Eduardo, de que efectivamente uno puede alcanzar muchas cosas por medio del esfuerzo, pero hay un detalle que no se nos debe olvidar, queridos padres, que es entrenarlas, ¿no? Conocerlas y entrenarlas, ¿no? Cuando uno va a correr a una competencia, pues está entrenando para que la meta sea ese gozo, ¿no? Especial que tuvo por ese sueño de ser un gimnasta especial, etcétera, etcétera. Entonces, hay un dato que Daniel Goleman también nos dice, ¿no? O sea, tenemos que irlas entrenando. Y entrenando también habla mucho de que tenemos que hablar más veces de ella. Es por eso que en el video también Daniel Goleman habla sobre que una persona puede llegar a su cúspide o comenzar a entender esto del liderazgo en la medida de cómo se va conectando con los demás, lo que tú decías, Eduardo, ¿no? O sea, cuando yo me conecto con los demás, cuando yo comienzo a tener más empatía, pues comienza a salir este liderazgo, ¿no? Este liderazgo de que yo salgo al encuentro de los otros porque veo en los otros potencial. Y también eso también tiene que pasar en casa, ¿no? ¿Cómo veo a los demás? ¿Cómo veo a mis hijos? ¿Cómo veo a mi esposa? ¿Cómo veo a mis padres, a mis hermanos? En este aspecto de cómo pueden ser más felices. Pues Daniel Goleman nos da unas directrices de podemos ser más felices en la medida que expresamos mejor nuestras habilidades personales, nuestras habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, está en juego, queridos padres de familia, está en juego, queridos público en general, cuánto hablamos de manejarlas, de conocerlas, de entrenarlas. ¿Cómo entrenarlas? Y estos indicadores, pues, van a ir sumando a este proyecto de vida que se llama, que ya lo habíamos hablado constantemente, que se llama el bienestar, ¿no? O sea, la felicidad, el compromiso, el entrenamiento. Entonces, ¿todo por qué va sumando? Porque queremos que ustedes, padres de familia y público en general, sean seres humanos que siempre estén buscando el bienestar. ¿Cómo? Conociendo las emociones, controlando las emociones y tratando de ser más felices. ¿Y por qué no? Yo creo que podemos tener una crianza de liderazgo en casa, pues porque estoy entrenando y estoy tratando de que los niños conozcan un poco más de este mundo interesante. Es por eso
queridos amigos, que vamos a seguir con un segundo video que es muy interesante. Sí, Víctor, que habla... Víctor, dale. antes de ver el video, quiero complementar un poquito, porque tú has tocado algo que es fundamental, que es el entrenamiento de las emociones, ¿no? Solamente para darle un poco el contexto científico de lo que estamos hablando, es importante indicar que tenemos una zona del cerebro, que es esta parte de la frente, llamada corteza prefrontal, que tiene diferentes funciones, ¿no? Y se le conoce como las funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas del cerebro son las que nos permiten controlar los niveles de atención, nos permiten controlar el control inhibitorio, planificación, memoria de trabajo, entre otros, ¿no? Que poco a poco lo vamos a ir conversando. Pero acá hay algo que es muy importante y hay evidencias científicas muy fuertes, sobre todo los estudios de Richard Davidson y Goleman, ¿no? Hablando de Goleman, que nos demuestran que una de estas funciones de la corteza prefrontal, de las funciones ejecutivas, se llama control inhibitor, ¿no? Es decir, el que tanto tú inhibes o controlas las emociones que tú tienes. Entonces, es esta corteza prefrontal con las funciones ejecutivas que al entrenarlas permiten controlar esta desregulación emocional que uno tiene en el cerebro. Científicamente se le conoce como el secuestro de la amígdala, porque es la amígdala, esta zona del cerebro, amígdala que tenemos en el cerebro, al terminar, por si acaso, el hipocampo, no es la que tenemos por aquí, ¿no? En la cual se repercute, o es la parte del cerebro en el cual se vincula o se activa, por ejemplo, cuando hay emociones muy fuertes, como el miedo, ¿no? Entonces, hoy está demostrado que las personas que no controlan o no entrenan sus funciones ejecutivas del cerebro, y eso se hace desde muy niñitos, más adelante vamos a hacer un video, o en otro programa vamos a hacer un video sobre eso, que es un entrenamiento que se comienza a hacer desde muy pequeñitos, son personas que tienen más problemas en controlar sus emociones. ¿Sí? Solamente para dar este enfoque, porque hablar de emociones no son temas aislados cuando se relacionan con el cerebro, sino es un conjunto de acciones que más adelante las vamos a ir desarrollando y las vamos a ir entendiendo. La vinculación que hay de la emoción con la atención, la vinculación que hay de la emoción con la memoria, la vinculación que hay de la emoción con estas funciones ejecutivas, ¿no? Y que se tienen que entrenar desde muy pequeños. Solamente para dar ese enfoque, y ahora sí, vamos con el video, Víctor, que nos estás diciendo. Sí, vamos con el video y se me viene a la mente esta frase, ¿no? Uno juega como entrena, ¿no? Entonces, si queremos entrenar de una manera práctica, de una manera real, pues vamos a salir con un juego interesante. Y este juego interesante es que nosotros podemos manejar mejor las emociones. Muy bien, vamos a ver este video sobre el control de las emociones y seguimos hablando un poquito más. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día,
en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica esos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas. Lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos.
Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Perfecto, muy bien. Este video sintetiza entonces un poco no solamente del control de las emociones, sino también nos dice que son indicadores que nos van a ayudar, ¿no?, a generar mejor empatía y a generar unas mejores habilidades socioemocionales, ¿no? Pero lo dejamos, Eduardo, para que nos comente sobre el video. Perfecto, gracias, Víctor. Quiero primero hacer una aclaración que quizás en el video no se puede entender bien o puede generar confusiones. Anteriormente se creía que el cerebro funcionaba con dos hemisferios totalmente separados, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, oye, el hemisferio derecho es más creativo, el izquierdo más racional, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso hoy, gracias a los avances de la neurociencia, se sabe que los hemisferios no funcionan en forma separada, ¿eh? Ojo, ese es un neuromito que tenemos que comenzar a eliminarlo, ¿no? Y hemos estado en cursos, charlas, la educación se basa en el hemisferio izquierdo, hay que ir al hemisferio derecho. O sea, eso no existe, eso no es así. Todo el cerebro funciona en forma integral. Ningún hemisferio funciona en forma separada. Todo se relaciona. Obviamente, unas partes del hemisferio tienen funciones específicas, pero no pueden trabajar sin el otro hemisferio. Si tú dejas una operación matemática, en teoría debería funcionar el hemisferio que más va vinculado al tema numérico. Pero tú, para hacer un ejercicio matemático, te despiertas también la creatividad. Oye, ¿y eso cómo lo hago, no? Entonces, los dos hemisferios interactúan. Sí, eso es importante entenderlo porque no quiero que se entienda mal con el video que hemos visto. Pero quiero destacar algunos puntos importantes, aparte de esa aclaración. Primero, esta técnica muy buena, que es la respiración. Y es verdad, hay ya evidencias científicas que demuestran que la respiración es un gran regulador emocional. Ahí tenemos ya algo importante nosotros, padres de familia, docentes, ¿no? Si tú sientes que estás comenzando a perder el control de tus emociones, respira. Y la respiración es importante y tiene una peculiaridad muy buena. La respiración tiene que ser por la nariz. Inhalas, aguantas un poco y exhalas. 5 veces. Y vas a tener un mayor control de tus emociones. Hay evidencias que realmente pueden comprobar lo que estamos hablando. Entonces, ahí tenemos ya un pequeño gran tip, por si acaso, para controlar nuestras emociones. Lo segundo que quería mencionar está ligado al tema de fallar, ¿no? O sea, fallar, y lo dice el video, y ese es un tema que en nuestro sistema educativo quizás todavía no lo entiende, ¿no? O sea, en nuestro sistema educativo todavía seguimos castigando al que falla y premiando al que lo hace bien. Y yo creo que eso va al revés, ¿no? O sea, eso debería ser al revés. Porque son las personas que fallan las que justamente no solamente tienen un mejor manejo emocional porque aprenden a fallar, sino que también hay un factor de resiliencia y un factor de aprendizaje mayor que el que nunca falló. Ojo, tenemos que entender eso. Muchas veces son nuestros hijos los que pueden fallar en una calificación, que sacan una mala nota. ¿Y quiénes somos los que más nos sentimos perjudicados, nos molestamos más? Los padres. Señores padres de familia, nuestros hijos pueden fallar y tienen que fallar, y es normal que fallen porque van a aprender de sus errores. No podemos crear niños que estén solo vinculados a que todo les salga bien. En el futuro, en la vida diaria, se van a encontrar con un montón de problemas. ¿Qué va a pasar cuando fallan si no están acostumbrados a fallar? ¿Qué va a pasar cuando fallan si emocionalmente no están preparados a poder sobreponerse a esos errores? Entonces, ojo con eso. El tema de fallar es importante y lo deberíamos de comenzar a entender dentro del propio sistema educativo y en las casas. Y nosotros, padres de familia, no hagamos más complicada la vida de nuestros hijos. No nos peleemos porque se sacaron una buena o una mala nota. Son ellos los que tienen que aprender, no nosotros. Por último, pasamos en este siglo de hablar del coeficiente intelectual a lo que hoy se conoce y se comienza a valorar muchísimo, que es el coeficiente emocional, que no es más que saber responder a las emociones que hemos podido estar viendo a lo largo de estos videos. Entonces, no nos equivoquemos, el coeficiente intelectual no garantiza el éxito. Eso era antes. Antes se creía que 120, 130, 150. Hoy no. Tú puedes tener un coeficiente intelectual muy amplio, pero emocionalmente muy bajo. ¿Quién
¿Cuál de estos dos personas, el de coeficiente intelectual alto o el coeficiente emocional alto, va a ser exitoso en la vida? Hoy se sabe que es el de coeficiente emocional alto. Y eso es el camino que tenemos que seguir, el camino que tenemos que enseñar a nuestros hijos, las emociones y su rol fundamental a lo largo de nuestra vida. Víctor, eso es un poco lo que quiere decir. Te escuchamos ahora, vamos, dale. Listo, muchísimas gracias. Efectivamente, todo lo que dices va concatenado en lo que estábamos hablando, ¿no? El secuestro, el entrenamiento, la felicidad, el liderazgo, el bienestar, ¿no? Y hay un mensaje poderoso que les queremos dejar, queridos padres de familia, ¿no? O sea, en estas prácticas, ¿no?, de inteligencia emocional, en estas prácticas de control de las emociones, lo primero que les dejamos como cosas sencillas para aplicar en casa es, primero, observémonos. Observemos también a los demás y fijémonos cómo están las emociones y cómo mi hijo puede intensamente, ¿no?, permanecer en esa emoción o muy rápido de una emoción muy fuerte o una emoción muy apasionada, ¿no?, ¿qué va sucediendo? Entonces, ahí te das cuenta si tus hijos están aprendiendo a generar estos procesos de pasos de la inteligencia emocional. Otra cosa interesante que nos habla del control emocional es el tema de la tolerancia y la frustración, ¿no? Cuando estamos hablando de que tenemos que fallar, ¿no? Entonces, parte del control de las emociones es también comenzar a hablar de cómo nosotros y nuestros hijos, ¿no?, somos aprendices de la tolerancia y aprendices de la frustración, ¿no? Ya Tomás Alva Edison había intentado muchas veces y sin embargo, al final lo logra. Entonces, esta persona sí tiene inteligencia emocional porque, o sea, entiende que hay emociones que lo bloquean, pero él tiene que seguir persistiendo porque en su sueño es ser un inventor y lograr cosas para el proyecto del mundo. Y de tanto que lo logra, se vuelve una persona persistente, entiende la frustración, entiende la tolerancia y comienza a explayarse todo este mundo del control emocional. ¿Ok? Entonces, veamos en nuestras casas, veamos en los colegios, cómo vamos en el tema de la tolerancia, la frustración. Podemos conversar con los chicos, ¿tú eres feliz? ¿Qué emociones te hacen feliz? ¿O qué eventos te hacen feliz? Tenemos que aprender a tejer y a construir en nuestros hijos este liderazgo, ¿no? Y el liderazgo pues también tiene que ir de la mano de cómo nos vamos conectando, cómo somos inspiración unos con otros. Les agradecemos muchísimo esta participación en esta tercera sesión y vamos a seguir hablando con ustedes porque nos encanta poder compartir estos conocimientos y vendrán temas maravillosos. Muy pronto vienen otros invitados que nos van a acompañar y agradecidos con el canal, agradecidos con ustedes que poco a poco nos están sintonizando y pasen la voz, nos pueden hacer consultas, ahí está el teléfono que va a salir para que nos puedan escribir, para que puedan estar en contacto con nosotros y con mucho gusto, hasta podemos hacer un programa, Eduardo, de todas estas problemáticas o inquietudes que tienes. Tus saludos de despedida, Eduardo. Sí, Víctor, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? La idea es que si hay dudas, escríbanos y sobre eso conversamos. Antes de despedirme, solamente quiero cerrar el programa con esta frase, ¿no? Y con eso, particularmente, yo creo que podría resumir, entre comillas, lo que hemos venido conversando. Y es que toda emoción perturbadora es una distracción. Si tengamos presente eso, todo lo que nos va a perturbar ya es una distracción. No es que no vamos a tener emociones, las vamos a tener, pero si esa emoción es muy intensa y se prolonga en el tiempo, ahí hay un problema, ¿sí? Ahí hay un problema. Nada, Víctor, gracias una vez más, gracias por escucharnos. Esperemos haber dejado esos granitos de arena, que es un poco la intención de este programa, ¿no? Y nada, por mi parte, muchísimas gracias. Víctor, gracias, tu despedida, por favor.
Muy bien, Eduardo. Muchísimas gracias al público, a todos los papitos que nos están viendo. Y nos vemos para la próxima, porque siempre es bueno aprendiendo juntos. Cuídense mucho y estamos en una próxima edición. Hasta luego.